Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Muy Bueno, bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos a un nuevo evento más del GECAR. Hoy contamos con la compañía de Alejandro Mosqueda, quien va a presentarnos el tema de problemas técnicos en psicoanálisis. Quisiera hacer una breve semblanza de Alejandro. Pues bueno, Alejandro es un psicólogo y psicoanalista mexicano, creador del proyecto Campo Psicoanalítico, que ya lleva 5 años creando contenido dirigido a la formación de psicoanalistas. Por cierto, muchas felicidades para estos cinco gracias. años. Además, pues bueno, es docente y imparte cursos sobre psicoanálisis. Y asimismo está próximo a sacar su primer libro, La teoría del significante, el cual esperamos con ansias y inclusive si quiere llegar a presentarlo en este espacio, estamos a su disposición también en ese aspecto. ¿Cómo Muchas estás, gracias, Noé. Alejandro? Bueno, muchas gracias por la presentación, Noé. Es un placer para mí estar por acá. Y sí, te tomaré la palabra con lo de la presentación del libro. Eh, un gusto también que me hayas tomado en cuenta para este espacio. Y pues bueno, no sé cómo comenzamos el día de hoy. Cuéntame, Noé. Pues bueno, si te gustaría, hemos llevado la modalidad de que pues a los presentadores, a quienes hemos invitado, nos brindan un poco de información respecto al tema, cuáles son sus nociones, y después de eso abrimos un espacio abierto, bueno, sentamos un espacio para un diálogo abierto, con todos los participantes. Muy bien. Bueno, pues entonces comencemos el día de hoy. Eh, Hablaremos sobre problemas técnicos dentro del psicoanálisis, ¿no? Este tema surge básicamente por lo que yo escucho con los colegas en supervisión, ¿no? Por lo que llevo a escuchar justamente en las clases que damos en campo psicoanalítico, eh, y que justamente suelen ser casi los mismos, ¿no? Casi los mismos con todos los colegas. Y esto justamente abre una brecha de pensar qué es lo que dentro del psicoanálisis, dentro de la divulgación del psicoanálisis, de la formación de analistas, no se lleva a cabo de una manera adecuada. No sé si está bien dicho, ¿no? Pero, este, bueno, para esto voy a tomar algunos temas que me parecen cruciales para ir abordando como, no sé si decir la formación precisamente, pero sí creo que con este problema no solo los colegas, sino yo también me he visto envuelto en estos problemas, tanto al inicio como a lo largo de mi carrera como analista, ¿no? Porque no estamos exentos tampoco los que llevamos tiempo, los que llevamos más o menos tiempo, no estamos exentos de caer en ciertos errores técnicos en un análisis, ¿no? Para esto me gustaría comenzar como con una idea que Freud nos hereda. Yo sé que eh, citar a Freud siempre es muy trillado dentro de los psicoanalistas, pero al menos es el primero y el que nos deja como este, nos deja cierta enseñanza, cierto primer bloque, ¿no? Para que los psicoanalistas después vayamos y hagamos lo propio y continuemos esta disciplina. Entonces, lo que Freud decía en un momento, si no me mal recuerdo, es en Consejos al Médico, decía algo así como que el inicio y el final de una partida de ajedrez es lo más importante, ¿no? Lo que está en medio, digo, tiene mil variantes, mil formas de jugar, pero el inicio y el cierre dentro de un juego de ajedrez es lo más importante y lo que más se tiene que entender, cómo iniciar y cómo terminar, ¿no? Y el cómo terminar es uno de los problemas que yo escucho a menudo. ¿Cuál es el fin de análisis? ¿No? Y creo que en muchas ocasiones no se entiende hacia dónde camina el psicoanálisis o el psicoanalista en sí mismo en el consultorio, ¿no? Porque el psicoanálisis tiene
terminaciones de análisis dependiendo la teoría psicoanalítica con la que se trabaje. El problema es conocerla, ¿no? Eh, Hay un texto justamente de Freud, Análisis terminable e interminable, en donde nos da algunos eh, fines de análisis. De hecho, yo al menos localicé por lo menos tres, ¿no? El primero es la idea de que ya no haya un encuentro entre el paciente y el analista, ¿no? Y el hecho de que no haya un encuentro entre paciente y analista quiere decir, al menos según Freud, que tanto las inhibiciones, los síntomas y las angustias se han desvanecido, ¿no? Y entonces uno puede pensar eh, que el paciente ya no tiene que decir precisamente por eso, porque los síntomas, las inhibiciones y las angustias se han ido. Es el analista es el encargado de dar cuenta de que eso ha desaparecido, que se ha podido combatir el problema neurótico y que no regresará en otra forma, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones podemos ver análisis en donde el analista, al no saber qué es lo que tiene que hacer, digámoslo así, disminuye un poco el malestar del síntoma neurótico y ese se transforma en otra cosa, ¿no? O sea, el paciente tal vez, no sé, por inventar algo, esto lo estoy inventando totalmente, ¿no? Este, en lugar de no salir a la calle, ¿no? Del miedo a salir a la calle, pues ahora tiene miedo a quedarse en lugares cerrados, ¿no? Lo único que sucedió justamente fue una metonimia del problema, ¿no? Entonces, ese, vamos a decirlo así, como error técnico, tiene que ver con el analista, el no saber a dónde va, ¿no? Eh, entonces, si bien Freud marca esa primera idea de fin de análisis, que el paciente ya no tenga mucho que decir, que sus inhibiciones, síntomas y angustias se hayan desvanecido, y que por otro lado el analista esté de acuerdo con ello y dé como el visto bueno, ¿no? Ese sería un momento de terminar el análisis, ¿no? Por otro lado, también nos habla de, como segundo punto, la idea de el fortalecimiento del yo, aunque en ese texto Freud no lo dice concretamente así, pero menciona algo así como que el yo tenga las suficientes herramientas para afrontar como tanto los embates del ello, las exigencias del super yo y el mundo exterior, ¿no? Entonces, en ese sentido, Freud dice, a mi parecer, como leyendo a los post-freudianos, ¿no? Leyendo la psicología del yo, un yo fuerte, ¿no? El fortalecimiento del yo sería otra forma, otro destino de un final de análisis. Entonces ya tenemos por lo menos dos. El tercero, que justo es el que viene a darle nombre al texto de Freud, es la idea de ¿cómo dice? Una normalidad psíquica total, ¿no? Este, Algo que obviamente no creo que sea posible. Freud también lo dudaba, obviamente. Este, Lacan también, pero creo que los poslacanianos hicieron algo de eso con la idea de el atravesamiento del fantasma, ¿no? Como esta beatificación de un analista, ¿no? O del paciente, en donde el paciente ya no va a sufrir, ya es como que todo amor y tranquilidad, y eso tampoco pasa en el análisis, ¿no? Eh, Freud menciona que eso es un problema, porque si no llegamos a eso, entonces se trata de un análisis terminado o no. Y esa es la cuestión en el texto, ¿no? ¿Hay análisis terminables o es interminable, ¿no? Lo que termina diciendo Freud más o menos, como para no dar más vuelta a este asunto, es como que claro que hay análisis terminados, hay análisis imperfectos también, ¿no? Es decir, aquellos análisis en donde probablemente un paciente se siente mejor, lo cual no quiere decir que se ha liberado todo el problema neurótico, este, pero por alguna circunstancia externa tuvo que abandonar el análisis, ¿no? Llámese falta de dinero, llámese falta de cambio de residencia antes de que hubiera toda esta tecnología, ¿no? Obviamente, tal vez no sé, pensemos en los adolescentes, que los padres ya no les paguen el análisis, en los niños también, ¿no? Que ya no los lleve el papá.
ese tipo de análisis serían esos análisis imperfectos. Y Freud dice, bueno, si hay análisis terminados, lo cual no quiere decir que el malestar no pueda regresar, pero no necesariamente por lo mismo, ¿no? Y ahí es donde para Freud se convertiría algo terminado, se convertiría un poco en interminable, ¿no? Pero lo hace, o a mi parecer, lo hace en función de nosotros analistas, ¿no? Freud menciona como que los analistas tienen que analizarse determinado tiempo. Entonces tienen que eh, analizarse una y otra vez, al menos dice cada 5 años. Eh, a mi punto de vista y a como él menciona el análisis personal para purificar ese inconsciente, ¿no? Que a mi punto de vista, una vez más, pierde el sentido del fin de análisis. O sea, si lo pensamos, estas tres ideas mm, se dirigen a puntos diferentes. Ajá. Puntos diferentes que cada uno va a tener eh, tanto su inicio como eh, su caminar, ¿no? Por ejemplo, si un analista piensa, y esto no digo que haya muchos de estos analistas, ¿no? Pero a veces pasa. Si un analista piensa que el fin del tratamiento es que el paciente logre algo que dijo en el motivo de consulta, entonces los movimientos que va a hacer el analista van a ser en función de dirigirse a eso, ¿no? Digamos que el paciente quiere terminar su carrera. Ajá. Y entonces, ¿qué va a hacer el analista? Va a ver las formas en que pueda encaminar justamente a ese paciente a ese lugar. Ajá. ¿Qué pasa cuando llegan a ese lugar? Y me ha tocado justamente con colegas en supervisión, ¿no? Que me dicen, oye, ya logramos esto, esto, esto y esto, y no sé qué más hacer y el paciente sigue viniendo, ¿no? Es como, claro, porque el problema neurótico no se ha ido y el paciente sigue viniendo porque hay un problema neurótico a pesar de haber logrado eso que se pusieron como checklist, ¿no? Este, entonces, ahí podemos detectar justamente que hay analistas que no saben cuál es el fin del análisis. Ujú. Hay otros fines de análisis, por ejemplo, el propuesto por Lacan, ¿no? Que podemos leerlo de dos maneras, que a mi punto de vista no son excluyentes, al contrario, son complementarias, eh, que es justamente la caída del sujeto supuesto saber, ¿no? Y la falta en ser. Estas dos son complementarias en función de que ambas decantan en la ausencia justamente, mejor dicho, en la desarticulación de un saber coagulado. No sé si me explico con la idea. Pero el problema neurótico tiene que ver precisamente con eso, con la coagulación del sentido. Uh-huh. El problema neurótico, al menos en la teoría lacaniana, tiene que ver justamente con ese conflicto, como un poco parafraseando a Freud, tratando de jalarlo a lo lacaniano, que no sé qué también esté, pero tiene su sentido también, ¿no? El problema neurótico, según Freud, es justamente una formación de compromiso, ¿no? Y lo mismo dice Lacan, o sea, hay un compromiso con lo que se es, ¿no? Con ese sentido coagulado del yo. Cuando Lacan en el seminario 11 señala la idea de la alienación y la separación, menciona que el sujeto es un sujeto con sentido, pero sin ser, ¿no? Y lo que hace ese sentido coagulado es generar un ser que genera sufrimiento, no en todos los casos, ¿no? Esa es la cuestión. No todo sentido coagulado genera sufrimiento. Y no todo sentido coagulado genera sufrimiento en un mismo momento. Ajá. Que ahí es donde entramos con la idea del análisis interminable que decía Freud. Uh-huh. El que un sentido haya estado coagulado y que tras el análisis haya podido desarticularse, no quiere decir que otro sentido más adelante en la vida, por otras cuestiones, se vuelva a coagular. Otro sentido, ¿no? No necesariamente el primero que habíamos pensado. Ajá.
Es ahí en donde tal vez la tarea de analizarse es interminable. Pero bueno, no me quiero ir un poco a otro lado, ¿no? La idea del fin de análisis, entonces, la tenemos que conocer los analistas, porque entonces esa va a ser la forma, tanto como comenzamos, como continuamos nuestro camino, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, si el fin de análisis que un analista toma es la caída del sujeto supuesto saber, ¿no? El hecho de que el paciente diga que quiere estudiar una nueva carrera, que quiere comprarse un carro nuevo, que quiere separarse de su mujer, todo ese tipo de cosas, en realidad quedan de lado, ¿no? Y no quedan de lado porque no interesen, sino quedan de lado porque en dado caso que eso suceda, que pueda tener una carrera nueva, que se separe, que bla, 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 todo eso, en dado caso, llegará como por añadidura del tratamiento analítico, si es que era algo que en realidad estaba buscando en dado caso, ¿no? Entre comillas. Ujú. Pero el analista no va a ir en búsqueda de eso, va a ir en búsqueda de otra cosa. Primero, de un saber, ¿no? De un saber inconsciente. Y entonces va a tomar una dirección. Y en lugar de dirigir al paciente, va a dirigir el caso. Desde ahí nos encontramos con problemas en el consultorio, ¿no? ¿Cómo o qué fin de análisis toma el analista que está sentado en ese consultorio? Ujú. Eso con lo que decíamos, esta pequeña cita de Freud del inicio y el fin, ¿no? Ahora, hay otro problema precisamente en el inicio. Y en el inicio está la idea de qué hago con este paciente que llega, ¿no? Y no sé, los que eran por acá me dirán si es así o no, si les ha tocado o no, que a veces no saben qué hacer cuando un paciente llega, en el sentido de, claro que van a ser todos y cada uno de nosotros, si somos psicólogos al menos, si son de otra carrera, pues tal vez diferirá un poco, no lo sé, pero si somos psicólogos, por lo menos vamos a hacer una entrevista, ¿no? Y entonces vamos a hacer la entrevista al paciente que lo trae por acá, a ver, cuénteme esto. Las entrevistas van a variar dependiendo de con qué tipo de psicoanálisis trabajen también, ¿no? Eh, y del estilo de cada uno de ustedes también. Pero la misma entrevista también tiene ciertas finalidades de acuerdo al fin de análisis. Ajá. Por eso creo que es importante, al revés, en lugar de entender lo primero que tenemos que hacer, tenemos que entender lo último que tenemos que hacer, hacia dónde nos dirigimos. Porque entonces la misma entrevista, esa primera sesión, va a ir destinada a ciertas cosas. Ajá. Y entonces tal vez esa primera entrevista va a tratar más de qué está buscando acá usted, ¿no? En qué lo puedo ayudar yo, como si pudiéramos ayudarlos en algo de lo que busca, ¿no? Pero, o va a ir por otro lado, ¿no? O va a ir por, justamente, voy a decirlo así, eh, propiciar la posibilidad de poner al sujeto supuesto saber. Es decir, de llevarlos al método de asociación libre, ¿no? Que es nuestro único método. La vez pasada también con algún colega en supervisión, y esto, ojo, no lo digo porque esté mal, sino porque señala precisamente, y es lo que les digo cuando estamos en supervisión, ¿no? Señala justamente a veces el desconocimiento en la formación, ¿no? Este colega me decía así como, bueno, si es obsesivo, ¿cómo lo trabajo, no? Si es histeria, ¿cómo trabajo la histeria? Y entonces es como, bueno, tenemos un método. Eso es lo malo y lo bueno del psicoanálisis, no lo sé, ¿no? Pero al menos para la neurosis tenemos un método, el método de asociación libre. ¿En qué consiste? En una dupla, ¿no? Asociación libre y atención parejamente flotante. Ese es nuestro método. Muchos podrán decir, qué pobre. Muchos otros podemos decir, este, con eso basta, ¿no? Eso nos ayuda. Lo cierto es que sí, sí es un método muy, muy pobre en el sentido de que no tiene como ciertas, ¿cómo decirlo? Como otras ayudas, ¿no?
tenemos justamente el método de asociación libre y se acabó. Tenemos herramientas, que eso es distinto. Las herramientas es distinto al método. Ajá. Y las herramientas que tenemos dentro del análisis, precisamente, justo es el señalamiento, ¿no? Es la confrontación, es la pregunta y es la interpretación. Y aquí entra otro problema importante. Una, que a veces desconocemos nuestras herramientas. Y al desconocer nuestras herramientas, pensamos que estas son el método y confundimos todo, ¿no? Entonces, tenemos que saber que nuestro método es uno para cualquier tipo de paciente neurótico. Eso es otra de las cosas que veremos un poco más adelante, ¿no? Nuestras, con qué trabajamos los psicoanalistas. Porque los psicoanalistas no trabajamos con cualquier problema. Uh-huh. Y eso fue muy claro, ¿no? El psicoanálisis sirve para los problemas neuróticos. Lo veremos más adelante. Pero entonces, al conocer nuestro método, tenemos que continuar con nuestro método. No podemos salirnos del método en cierto sentido. Y en ciertos casos, ojo, ¿no? Hay excepciones. Si un paciente llega en crisis, no le vamos a decir, bueno, ¿y es usted qué piensa de este llanto que usted trae, ¿no? Probablemente lo que necesita el paciente en ese momento sea una contención y listo, ¿no? No todas, eso también es importante, creo. No todas las sesiones que tenemos son analíticas y eso tenemos que entenderlo también. Uh-huh. A veces es difícil para los analistas darse cuenta o entender que a veces hay sesiones que no necesariamente tienen que ir a ese lugar del análisis. Uh-huh. Porque a veces necesitan contención, a veces necesitan otro tipo de cosas, ¿no? Como escucha simplemente. Y después vendrán otras sesiones en donde podremos analizar eso que se vio en ese momento, ¿no? Les puedo dar un ejemplo muy rápido, ¿no? Una paciente y siempre juego con el ejemplo del perrito, ¿eh? Siempre los que habrán estado en cursos de campo psicoanalítico, siempre digo así como, imagínense el que se le murió el perrito. Y aunque juego con ese ejemplo, ahora me tocó uno, ¿no? Y una paciente que llegó, que se le acababa de morir, pero el gatito, no fue el perrito, se le murió el gatito y estaba incontenible, ¿no? Un llanto tremendo. Y de ahí es donde justamente uno puede dar cuenta de que no necesariamente esa sesión tenía que ser analítica. Esa sesión fue de contención, ¿no? Cuéntame un poco más, qué está pasando, bla, 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 ¿no? La siguiente sesión retomamos un poco de eso. Obviamente, no porque yo lo haya traído, si no estuviera violando el método, ¿no? Sino porque viene, al fin y al cabo es un suceso importante. Ajá. E incluso, aunque no viniera, por ejemplo, uno, tras el método de asociación libre, la pregunta, por ejemplo, una herramienta que tenemos, sería, oye, no sé, se me ocurre un ejemplo inventado porque esto no pasó, ¿no? Este, si la paciente no me hubiera a la siguiente sesión hablado del perrito, del gatito muerto, este, es importante, ¿no? Dice Lacan que el significante a veces brilla por su ausencia. Entonces, el analista tiene la obligación también de preguntar lo ausente, ¿no? Y ahí es donde trabajamos entonces lo que en esa sesión de contención tal vez no se pudo trabajar. Ujú. Entonces, el serle fiel al método no quiere decir que en toda sesión sea analítica, ¿no? Y eso, el que tiene que saberlo es el analista mismo. El analista tiene que saber qué está haciendo. Y si en esa sesión hubo contención, ¿por qué dio contención? Y por qué, o en dado caso, ¿por qué no la dio? ¿No? Entonces, eso es lo que el analista debe saber. Ahora, después de entender que nuestro método es nuestra única vía para llegar a esa finalidad, ¿no? Entonces uno no puede separarse de ahí. ¿A qué me refiero con esto? He escuchado también con muchos colegas la proposición de temas en las sesiones, ¿no? Cuando de repente llega el paciente y, oye, la sesión pasada me estabas contando de esto, ¿no? Me gustaría que siguiéramos hablando de esto.
Ahí hay un error técnico. Ajá. Se está violando la regla de asociación libre. Ajá. ¿En qué sentido? En que por mucho que el analista quiera ir a un lugar, el analista puede equivocarse también ahí. Por eso el método va de dos cosas: atención parejamente flotante y asociación libre, ¿no? Si el analista comienza a escuchar con intención, porque la atención parejamente flotante es una escucha sin intención, ¿no? Si empieza a haber una intención, se está rompiendo el método. Y ahí es donde llegan los problemas con el paciente. Ahí es cuando la transferencia imaginaria empieza a relucir, ¿no? Empieza a salir. Ahí es cuando los análisis se traban, ¿no? Ahí es cuando precisamente se generan las resistencias. Ujú. Entonces, uno debe respetar el método. Sin embargo, como les había mencionado, uno tiene herramientas. ¿Qué herramientas les dije? Justamente pregunta, señalamiento, confrontación e interpretación, ¿no? ¿Cuál una de las cosas que en muchas ocasiones se olvidan es de preguntar, ¿no? Al menos una vez más, desde donde estemos trabajando. Pero creo que si la finalidad de un análisis es analizar, ¿no? No habría que diferenciar de muchos análisis, sino esa es nuestra tarea, analizar, ¿no? Y para analizar debemos saber. Y como nosotros, analistas, no sabemos, tenemos que preguntar necesariamente. Y eso, la falta de pregunta, es uno de los problemas más constantes, más de lo que creen. Y nos pasa a todos y cada uno de nosotros. A veces uno cree entender. Lacan, en muchas ocasiones, nos advierte ese problema, ¿no? No te apresures a comprender. Esta frase que se dio a conocer mucho y que termina siendo como hasta mágica para muchos, ¿no? De si usted cree que ha comprendido algo, es que no ha comprendido nada, ¿no? Y entonces todos aplauden a Lacan así como genio, ¿no? Quién sabe qué quiso decir, pero lo dijo, ¿no? Entonces es como, eh, eh, esa frase a donde apunta es precisamente a que no te apresures a comprender nada de lo del caso, ¿no? Comprendemos cosas, los psicoanalistas generalmente somos personas que leemos mucho, que somos como, algo sabemos, ¿no? Este, y obviamente sabemos y comprendemos ciertas cosas, pero no quiere decir que comprendamos el caso en sí mismo. En un caso, no sabemos para esa persona qué implica que se le haya muerto el gatito, ¿no? Tal vez si yo no soy muy afín a los gatitos, voy a decir, "Bueno, se le murió el gato, ¿no? ¿Por qué llora tanto? No entiendo por qué llora tanto". Y en muchas ocasiones, el analista puede caer en eso, ¿no? Oye, pero decirle al paciente ese tipo de cosas, ¿no? Oye, pero era un gato, ¿no? No pasa nada, no se te murió tu mamá, te murió el gato, ¿no? Y ahí es donde hay un gran problema, ¿no? Creo que los que estamos acá no caeríamos en ese error, pero puede pasar. Tal vez porque el ejemplo que les doy es un poco absurdo, pero pasa en otras cosas. Pasa cuando justamente metemos algo de nosotros. ¿A qué me refiero? Les voy a dar un ejemplo mío, ¿no? Porque hablo de los colegas, pero también les he dicho que me pasa a mí, ¿no? O nos pasa a todos en algún momento. Una señora, precisamente, una paciente, que llegaba por una infidelidad del marido, ¿no? En mi persona, no como analista, en mi persona, yo no perdonaría una infidelidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces, sin darme cuenta, yo estaba dirigiendo a la paciente a no perdonar a su marido. Ujú. Sin darme cuenta, yo estaba, es que se tiene que separar de él, ¿no? La engañó, no la quiere, ¿no? Y eso tiene que ver con algo que yo sé, no con algo que escuché en el caso. Ajá. No fue hasta que precisamente
por mi falta de escucha en ese momento, aparece la transferencia negativa, que en un momento, la señora obviamente es una señora grande, este, no quiso como, o no se presentó como una agresión directa, ¿no? Pero me contaba que le dio justamente como un pequeño ataque de ansiedad cuando estaba viendo una serie de televisión y trataba algo de una infidelidad, ¿no? Y entonces ella se enojó mucho en ese momento y dijo, ¿y por qué quieren que ella se separe, no? Y ahí fue cuando yo capté y dije, claro, por eso no estábamos avanzando, ¿no? Porque yo estoy metiendo algo de mí en este caso, ¿no? En lugar de escuchar el caso y de preguntar, ¿no? Oiga, ¿qué pasa si, por qué quiere quedarse, ¿no? Y el hecho del por qué quiera quedarse puede que no compagine con lo que yo piense como persona. Ajá. Pero eso, el punto será analizarlo con ella, ¿no? Bueno, con el paciente en sí mismo, en general. Cuando yo entendí eso en ese caso, obviamente es algo que yo ya sé, ¿no? Que teóricamente sé, pero al ser una persona caemos a veces en el engaño imaginario precisamente, ¿no? Cuando yo me doy cuenta de eso, empiezo a escuchar mejor y el caso continúa. El caso ya está a punto de acabar, ¿no? Hoy en día. Pero no avanzaba precisamente porque yo no me daba cuenta de ese error. ¿Por qué? Por no preguntar lo suficiente. Ujú. Por no hacer el uso de esa herramienta tan importante que es la pregunta. Y la pregunta nos deja escuchar. Más allá de, de preguntar por tener información, tener material, ¿no? Se pregunta para construirlo, para construir el material. El paciente no nos da material. Es como, imagínense una construcción, ¿no? Una construcción de una casa. Si ustedes van a construir una casa y les traen los ladrillos, y les traen las vigas, les traen el cemento y varilla y no sé con qué más se hace una casa, este, si les traen todo ese material, el material no sirve de nada si no hay trabajadores que hagan con eso algo, ¿no? Entonces, nosotros somos ese trabajador para generar esa construcción, de ese saber inconsciente. El paciente puede decir cualquier cosa y si el analista no hace algo con eso, entonces el edificio no se construye. Uh-huh. Entonces, uno pregunta sí para que haya cosas que el paciente diga, para saber, ¿no? Para tratar de saber algo, pero con el simple hecho de que lo diga, no quiere decir nada. Necesitamos nosotros, analistas, trabajar con eso, trabajar eso que se dice, para construir ahora sí algo, un saber, para construir el saber inconsciente. Ajá. Ahora, esa es nuestra primera herramienta. La segunda herramienta que podemos tener precisamente es el señalamiento. Una herramienta muy importante también en el sentido de que es la que nos ayuda precisamente a instalar la idea del sujeto supuesto saber. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes señalan cosas del discurso del paciente, el paciente empieza a entender cómo funciona el método. Uh-huh. A través de nuestras herramientas técnicas es como el paciente empieza a darle un lugar al inconsciente. Porque, pensémoslo así, el paciente llega con la idea de que nosotros sabemos algo, ¿no? Una idea normal. A todos nos pasa en diferentes rubros, ¿no? Uno va al zapatero porque se le descompuso el zapato y uno supone que el zapatero sabe algo de lo que le pasó a mi zapato, ¿no? Entonces, lo mismo el paciente. El paciente viene conmigo, bueno, viene con nosotros porque cree que sabemos algo de su malestar. No está mal. Ajá. Ahora, la cuestión es que nosotros no sabemos de su malestar. Esa es la diferencia con otras disciplinas, ¿no? Nosotros no sabemos de su malestar. Para ello, necesitamos justamente preguntar, ¿no? Que era lo que decíamos.
Cuando uno pregunta, el paciente da cuenta de que tal vez no sabemos tanto, pero cuando uno señala, cuando uno confronta, entonces el paciente puede darle un lugar justamente al inconsciente. Esto que estoy diciendo tiene un sentido. Aún no sabemos cuál, pero lo tiene, ¿no? Y ahí es donde el analista, al señalar algo, es como leer, ¿no? Cuando uno lee un texto, uno subraya cosas, ¿no? Uno va subrayando, bueno, no sé si se ve por ahí, pero uno va subrayando cosas que le parecen importantes. Ajá. Y necesitamos eso cuando leemos un texto precisamente para resaltar algo que va a ayudarnos a construir un saber, ¿no? Eso hacemos con el señalamiento. Resaltamos algo del discurso que no sabemos si es importante o no, pero lo resaltamos. Porque tenemos una pregunta, porque no coincide con otra cosa, que ahí es donde vamos a llevar la confrontación, ¿no? O que eso nos ayuda a construir una interpretación después. Ahora, para continuar un poco con la idea de las herramientas, es decir, está la confrontación. ¿Qué es la confrontación? Básicamente, decirle, tú dijiste A, pero parece B, ¿no? La confrontación es eso, básicamente. Está A y está B. No coinciden. ¿Qué sucede ahí? ¿No? No es para decirle, oye, eres incongruente, necesitas ser congruente. No va por ahí. Sino dar cuenta justamente que hay algo del dicho que no cuadra. Probablemente algo de eso genera malestar, ¿no? Y luego tenemos, porque no me quiero extender tanto, luego tenemos la interpretación. Que la interpretación se ha convertido desde hace un tiempo en el estandarte, ¿no? Estas otras herramientas se ven eclipsadas precisamente por la interpretación. Si bien es cierto que por medio de la interpretación hacemos consciente lo inconsciente, se puede llegar a desarticular ciertos significantes, ¿no? Por medio de la interpretación eh, podemos trabajar, decía Lacan, no es la palabra verdadera, es nuestra forma de intervenir propiamente. Esta requiere de muchas cosas, que sin las otras herramientas no lo podemos hacer. No podemos interpretar en una sesión. Podemos señalar, preguntar, confrontar, ¿no? Pero interpretar. Freud decía, ¿no? Para yo saber algo de usted, para yo decirle algo de usted, perdón, tengo que saber mucho de usted. Eso decía Freud. Y Lacan va por el mismo camino, ¿no? Una interpretación requiere, por lo menos, de una doble escena. Y para generar una doble escena necesitamos saber más cosas del paciente. Ajá. Por lo tanto, la interpretación, aunque es nuestra herramienta, digámoslo así, más grande, más fuerte, necesitamos un montón de cosas para interpretar. Si no, estaríamos interpretando bajo saberes previos, no con el material del caso. Estaríamos haciendo una interpretación bajo mi propio saber, ¿no? Claro, como a usted, este, no sé, no se me olvide, no se me ocurrió ahorita un ejemplo preciso, pero el ejemplo también que suele haber es de las pruebas proyectivas, ¿no? En donde hay un manual que te dice qué significa cada cosa, ¿no? Si los ojos son más grandes, más pequeños, si tiene manos el dibujo, si no las tiene. Eso es un saber, una interpretación bajo un saber externo, ¿no? Y esa no es la interpretación analítica. La interpretación analítica se interpreta con los elementos del mismo caso. Aunque, a mi parecer, el que hizo ese daño, el que hizo el daño de interpretar con saberes externos fue el mismo Freud, ¿no? Porque Freud terminó dando eh, preceptos universales, ¿no? Y él lo dice, no me lo invento yo. En varias ocasiones dice, esto es un hecho universal, ¿no? El obsesivo hace esto, la mujer es esto, el hombre es esto.
Y entonces Freud dio preceptos universales. Y eso le hizo mucho daño al psicoanálisis y a la técnica psicoanalítica también. A pesar de que Freud nos legó una técnica psicoanalítica muy clara. Vayan a los escritos técnicos de Freud, si quieren saber de técnica, ahí está toda, ¿no? Lacan es preciso también en la técnica y se los voy a hacer un pequeño comercial ahí, pero justamente en el seminario 1 que estamos revisando en campo psicoanalítico, ¿no? Ya estamos a 2 clases de acabar, aún así están las clases grabadas por si alguien quiere. Pero el seminario 1 es un seminario muy técnico, en donde te dice precisamente cómo operar con la transferencia, cómo operar con el significante, cómo operar precisamente en el transcurso de un análisis. Los otros, los escritos, que por ahí están, los escritos también están llenos de técnica, solo que a veces los analistas esperamos que nos los den así como otras disciplinas, por ejemplo, ¿no? En el conductismo, en el cognitivo conductual, hay técnicas muy precisas, ¿no? Que te dicen qué hacer. Acá no tenemos eso, desgraciadamente tal vez, no lo sé. Y no lo tenemos, o mejor dicho, lo tenemos, pero no como pensamos. Es decir, nuestro método, al requerir precisamente de la pregunta y del analizar el material que se presenta, de trabajar con ese material y construirlo, no sé si, y digo, no lo sé, lo digo desde ese lugar, ¿no? No sé si haya una forma de sistematizarlo. En función de qué? De una técnica que, si tú, voy a decir una locura, ¿no? Pero que si tú alzas la mano, entonces pase esto, y si alzas la otra, va a pasar aquello, ¿no? Pero sí tenemos un método preciso. Y aquí voy a meter algo de al menos como yo lo he entendido. Ujú. La idea de la transferencia es que la transferencia, al menos en términos lacanianos, la transferencia se instala. Ajá. No hay transferencia sin una instalación por parte del analista. Ahora, eso sí lo podemos hacer metódicamente, es decir, podemos hacer paso a paso, ¿no? El primer paso es la regla de asociación libre. Ajá. Y con la regla de asociación libre, nosotros habilitamos la posibilidad, si la seguimos adecuadamente, la posibilidad del sujeto supuesto saber. Y Lacan dice, si hay sujeto supuesto saber, hay transferencia. Ajá. Ahí hay una sistematización. Lo complicado es cómo hacemos eso, ¿no? Que tampoco es tan complicado, pero como no está escrito así de operacionalmente, a veces se nos complica a los analistas entenderlo, ¿no? Ahora bien, este, me salió un poco con la idea de la transferencia, pero la idea era, sí hay cosas sistematizadas, sí hay cosas como que podemos decir A, B y C, pero el cómo llegar a ello se complica porque no tenemos más que la palabra, además de nuestras herramientas, ¿no? Entonces, por eso, siempre les digo a los que están en campo, ¿no? Pregunta, no importa. Incluso, y les paso el tip, ¿no? Yo con mis pacientes llego a decir, tal vez es muy tonta la pregunta, pero, y uno la lanza, ¿no? Porque a veces parece tonta, ¿no? O sea, por ejemplo, si un paciente te dice, es que mi novio no quiso ir a cierto lugar conmigo, ¿no? Y me enojé mucho. Intuitivamente uno podría decir, claro, el novio, qué mala onda, que no la acompaña, ¿no? Pero uno tiene que preguntar, ¿por qué te enojaste? ¿No? ¿Por qué te hizo enojar eso? Es que siempre hace lo mismo. Ah, y ahí ya nos dio algo más, ¿no? Nuestra herramienta más importante, diría yo, es la pregunta. La más eficaz es la interpretación. Ujú. Ahí hay esa diferencia. Este, bueno, antes, no sé cuánto tiempo tenemos, ¿no? Podemos extendernos el tiempo en el que tú veas necesario, no hay ningún problema, pero si gustas, también podemos iniciar de una vez el segmento de las preguntas o el diálogo.
Ok, termino una idea y pasamos a las preguntas, ¿vale? Porque por acá ya salió una y me encanta que haya preguntas, mejor. Este, entonces, bueno, les decía, ¿no? Nuestra herramienta más importante, para mí al menos, es la pregunta. La más eficaz, la interpretación. Ujú. Pero a veces uno no sabe preguntar. Y eso es también un obstáculo para nosotros, ¿no? ¿Cómo preguntamos? ¿Qué preguntamos? ¿Preguntamos todo? Y ese es ahí en donde entra justamente nuestra parte, nuestra labor, con lo que nos enfrentamos y con lo que creo que hace obstáculo muchísimas veces a los analistas. Y es la posibilidad de equivocarnos. Ujú. Los analistas todo el tiempo hablamos de que el otro se barre, ¿no? De barrar al otro, de que somos incompletos, del no todo, todo eso hablamos los analistas. Pero no fuese precisamente que nosotros podamos equivocarnos, porque ahí sí no se habla de eso, ¿no? El error, el temor más grande de un analista es equivocarse. No, es que no se me vaya a psicotizar el paciente, no se vaya a ir, no vaya yo a causarle un daño, no vaya a pasar, o sea, yo no digo que no tengan esas dudas, ¿no? Lo que sí digo es que no dejen necesariamente que eso les obstaculice el trabajo, ¿no? Por aquí rápidamente, ¿no? Dice que las preguntas incómodas, no he leído toda la pregunta, perdón, Jonathan, pero dice cuando sean preguntas incómodas. Eso, ¿no? A veces uno le da pena preguntar, por ejemplo, en la sexualidad, ¿no? Con adultos mayores, por ejemplo. Yo tengo pacientes adultos mayores y ellos llegan a hablar de sexualidad y es algo que al menos yo les puedo compartir, que algo que me daba vergüenza a mí en un momento con una paciente de edad adulta, ¿no? O sea, de una adulta mayor. Entonces, cuando eso aparece, el quien lo tiene que captar es el analista y el analista mismo tiene que hacer algo con eso. O sea, en lugar de flagelarse y decir, no, es que yo me equivoco, llévalo a supervisión, ¿no? Piénsalo. Después de tu sesión, después de un par de sesiones o al finalizar el día, piensa qué ha pasado con ese paciente. Es más, yo entiendo que a veces una supervisión puede ser cara, puede que esté fuera eh, del poder económico, lo que sea. Platíquenlo con sus colegas analistas, platiquen sus casos y eso les dará un poco de luz, ¿no? Obviamente, si se puede ir a una supervisión, un control de casos, como le quieran llamar, este, mejor, ¿no? Pero si no, platíquenlo entre ustedes, entre sus amigos, obviamente que sean colegas, ¿no? Este, y eso les dará un poco de luz en sus casos. Ujú. Y entonces, probablemente su colega analista les dirá, oye, ¿por qué no preguntaste esto? Entonces, uno necesita pensar eso, ¿por qué no lo pregunté? Puede ser que se te pasó, ¿no? Si no lo pensaste. Puede ser que sea por una inhibición propia y decir, no, es que yo de eso no hablo, ¿no? No, es que qué vergüenza hablar de eso. Entonces, ahí uno puede darse cuenta de eso y comenzar a hacer algo por ello, ¿no? Entonces, por ahí, la cuestión más importante, a mi parecer, es la pregunta y luego la interpretación, ¿no? Este, para cerrar con un poco la exposición, ya, bueno, al menos ya hablamos, ¿no? De lo primero que tenemos que saber es el fin de análisis, cuál es nuestro fin de análisis. En segundo lugar, cuál es nuestro método. En tercer lugar, cuáles son nuestras herramientas. Y el cuarto lugar, diría yo, que es justamente el horror del analista, que lo acabo de introducir un poco, ¿no? El, el horror de equivocarse por parte del analista, que nos lleva justamente a el análisis personal, ¿no? Yo en muchas ocasiones en el canal de Campo Psicoanalítico he dicho que el análisis personal no es condición necesaria para ser analistas, pero como ayuda. No es condición necesaria, pero ayuda muchísimo a ser un analista, a escuchar mejor. Ajá. O sea, no es porque entonces como fuiste análisis, no te vas a equivocar. No, vas a poder escuchar mejor.
Vas a poder escuchar mejor tanto al paciente como tus propias inhibiciones, angustias y síntomas. Ajá. Pero ojo, esto yo se los digo, no lo dijo Freud, no lo dijo nadie. Bueno, Lacan más o menos lo dice cuando critica el análisis didáctico, ¿no? Y dice, de didáctico no tiene nada, es análisis, ¿no? Y si es didáctico, entonces tal vez tiene otros fines. Entonces, a diferencia de lo que dice Freud, que se analicen cada 5 años, yo les diría, analícense cuando tengan un problema, ¿no? Si hay un problema, hay análisis. Si no, tal vez se puede convertir en otra cosa, como en una cuestión sectaria, ¿no? Me analizo porque me dicen que me tengo que analizar. ¿Y qué vas a analizar? No sé, ¿no? Entonces ahí no sé si hay un trabajo analítico en realidad cuando uno va a la fuerza. Al menos a mi punto de vista no lo hay. Hay más bien coerción, ¿no? Coerción para que, en muchas ocasiones, para que la escuela en donde están estudiando tenga ingresos, ¿no? Es decir, lo digo por la internacional. Las otras escuelas no lo sé. Pero la internacional pasa eso, ¿no? Tú quieres ser analista de la internacional, te tienes que analizar con uno de la internacional. Si no, no eres de la internacional. Entonces, bueno, esas ya son otras cosas que no voy a abordar hoy, a menos que salga ahorita en el diálogo, pero en fin, la idea de equivocarnos como analistas es muy fuerte y a veces eso impide precisamente que hagamos las preguntas necesarias o que intervengamos en momentos importantes o en momentos puntuales. Que ojo, esto puede ir por dos caminos, ¿no? Intervenir en un momento indicado es un miedo, ¿no? Si era el momento indicado o no, o apresurarse a intervenir para no decaer en el otro lado, ¿no? Vean cómo estamos llenos de problemas en ese sentido, pero son problemas neuróticos. Por eso les decía, el análisis ayuda un montón. No a ser mejores analistas, a escuchar mejor y a perderle el miedo a intervenir en el momento indicado, por ejemplo, ¿no? Este, entonces ahí hay un problema de los analistas que es hasta dónde, ¿no? ¿Cuándo lo hago? Y eso, pues sí, tanto en supervisión como en análisis personal, podrán, digámoslo así, trabajar esa parte. Y por último, con esta parte del horror de hasta dónde, el hasta dónde no solo es parte de los analistas, sino por parte del psicoanálisis. ¿Hasta dónde llega el psicoanálisis? Que era lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué problemas sí trabajamos? Freud nos dijo problemas neuróticos. Lacan dice problemas neuróticos y un posible tratamiento a la psicosis. Un posible tratamiento. A mi parecer, Lacan nunca terminó su posible tratamiento a la psicosis. Hay otros analistas como Bion, ¿no? Que tratan o trabajan con psicosis y que habría que ir a darle una vuelta en dado caso, pero al menos el método de asociación libre, el método heredado por Freud, es para las neurosis y se acabó. El método para la psicosis es otro y lo pueden ir a ver, como les decía, con Bion, el posible tratamiento que Lacan propone, ¿no? Pero nuestros problemas con los que trabajamos son neurosis. Si no hay neurosis, el psicoanálisis no es eficaz, no funciona. Y hay problemas en la vida cotidiana que no son neuróticos. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que aprender a detectar. Eso que presenta este paciente es neurosis o es otra cosa. El ejemplo que siempre les pongo es la pandemia. En la pandemia, en mi caso, llegaron varios pacientes que no tenían problemas neuróticos, tenían un miedo real. Me tocaron por lo menos dos que tenían enfermedades ya crónico-degenerativas y les dio COVID. Eso no es un miedo neurótico. Tenían muchísimas posibilidades de morir, reales, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Mejor canalícenlo con la psicología. La psicología trabaja muy bien esos problemas. O no sé si muy bien, pero eso se espera, ¿no? Este, pero canalícenlo. O si ustedes trabajan también desde ese lugar, pues bueno, pero no va a ser un análisis, ¿no? Al menos de donde yo conozco el análisis, el psicoanálisis. Pero bueno, entonces,
Para los problemas técnicos también es importante saber hasta dónde llega el analista. La elección de pacientes a veces nos ahorra muchísimos problemas técnicos. Pero bueno, creo que vamos a dejar al menos mi exposición por acá. Me encantaría mucho que haya preguntas. Aquí Jonathan Sepúlveda, ya hay unas, no sé si Noé las lees, ¿cómo procedemos ahora? Muy bueno, mire, aquí vimos que Jonathan la escribió. Si gusta, podemos darle lectura o con toda confianza, Jonathan, puedes activar tu micrófono y puedes exponerla o, por tu parte sin ningún problema. Sí, nada más activan el micrófono y pues nos damos turnos. ¿Les parece? Muy bien. Jonathan, ¿te gustaría plantear las preguntas? No tiene micrófono. Bueno, la leemos, ¿no? Dice aquí Jonathan, aun cuando sean preguntas incómodas, por ejemplo, en algo relacionado a sus padres que nunca comenta el paciente, por supuesto, ¿no? Ahí, en lo que dice Jonathan, hay algo importante que Lacan señala, y era algo que les comentaba a lo largo de la exposición, ¿no? El significante brilla por su ausencia. Y digamos que un paciente habla todo el tiempo de su madre y jamás habla de su padre. ¿Tiene problemas con su madre? Probablemente, pero tal vez tiene más problemas con el padre que no lo habla. Tal vez. Ajá. No quiere decir que porque no hable de ello no sea importante. Puede ser, ¿no? Entonces, uno tiene que ir a ver, ahí, preguntar, como dice Jonathan, este, cosas incluso incómodas, ¿no? No sé si Janet quería decir algo por acá. No, perdón, se me pegó el... Ah, ok, ok. El otro comentario dice, al momento que manejamos la transferencia, se maneja un límite de lo que se permite al paciente transferir. No se corre el riesgo con la transferencia de que ese sentimiento quede impregnado de paciente a terapeuta. Es una buena pregunta porque ahí va a depender cómo conceptualicemos la transferencia. Por ejemplo, hay modelos psicoanalíticos más actuales que no toman en cuenta tanto la transferencia, ¿no? Algo medio raro. También hay modelos actuales que no toman en cuenta tanto el inconsciente. No sé si eso sea psicoanálisis, ¿no? Porque si algo se caracteriza el psicoanálisis es por lo inconsciente. Pero bueno, en este sentido, eh, la transferencia yo la entiendo por dos lugares, en dos sentidos, imaginaria y simbólica. La simbólica es la transferencia de trabajo, es decir, cuando el paciente, lo que Freud llamaba transferencia positiva, ¿no? Que nos ayuda justamente a que el paciente asocie libremente, y la transferencia imaginaria, que sería la transferencia negativa en Freud, que es la que hace barrera al análisis. Y probablemente, Jonathan, te estés refiriendo a esa transferencia, la transferencia imaginaria. Cuando el paciente, este, decía Freud, se concentra mucho en la actividad del analista, ¿no? Como en la persona del analista. Lo interesante ahí de pensar es que esa transferencia negativa lo que genera es obstáculo en el análisis. Y puede verse de muchas maneras, como decías por acá, como emociones, como sentimientos, ¿no? Entonces, esa transferencia tiene que trabajarse en función de llevarla al campo de lo simbólico, ¿no? Lacan dice que incluso uno puede lanzar el anzuelo, que podría ser cualquier cosa, pero lo que implica eso es lanzar a la dialéctica de nuevo, ¿no? Como pasar a lo simbólico, esa transferencia imaginaria. Entonces, no es, no sé si se trate de límite, como dices, ¿no? O sea, trato de entender un poco lo que cuentas por acá y es como si hubiera mucha transferencia, ¿no? Y la transferencia más bien, como te digo, puede pensarse de dos maneras, al menos, imaginaria y simbólica. Por lo tanto, no es medible en sí misma, ¿no? No es como que mucha transferencia, poca transferencia, eso no son unidades de medida, entonces no creo este, que haya mucha transferencia y que se impregne tanto. De hecho, la caída del sujeto supuesto saber, en el campo lacaniano al menos, implicará la caída de la transferencia también.
Ujú. Entonces, no, no habría un riesgo en ese sentido para contestar la pregunta, porque aparte de todo, la transferencia no son sentimientos, tienen pueden aparecer como un sentimiento, sí, pero no son sentimientos en sí mismos, sino que la transferencia es algo que nos deja trabajar o que nos obstaculiza el trabajo analítico. No sé si respondí la pregunta, Jonathan. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy bien. Emil Ruiz Mendoza, si gustas activar tu micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, pues quisiera yo plantear una pregunta que me parece pues razonable en esta idea de pensar como las complicaciones técnicas del psicoanálisis, ¿no? Y eso sería, ahora que se está hablando esta cuestión de la transferencia, la queda del sujeto supuesto saber. eh, Últimamente he estado revisando a Deleuze. Y bueno, obviamente pues tiene muchas ahí asegúnes con Lacan, obviamente, pero a mí me parecería o me parece como razonable pensar que pudiera ser también muchas veces el mismo Edipo o siempre estar apuntando hacia el Edipo como una complicación técnica al no visualizar, o bueno, por lo menos yo sí pensaría que no necesariamente todos los conflictos provienen de estas relaciones materna-paterna, sino que creo que sí existen situaciones o sí existen casos donde probablemente la persona sea capaz de, bueno, no de discernir, pero sí por lo menos de tener estos matices entre el conflicto que está teniendo con la madre, el padre, y otras relaciones sociales que rebasan el Edipo, ¿no? Que no necesariamente alcanzan a ser descritas por el propio Edipo. Y lo que yo no lo planteo como una cuestión como afirmativa, sino justamente es mi duda. ¿Sería el mismo Edipo una complicación técnica del psicoanálisis, siempre estar lanzando la interpretación hacia allá y no hacia otro lado? Totalmente, Emil. Yo sí lo afirmo. Este, yo sí digo que sí es una complicación. De hecho, Lacan tiene una crítica precisamente en el seminario 22, ¿no? Dice que el Edipo es el santón en Freud, ¿no? Aquello que no pudo unir con tres, lo unió con el cuarto redondel, que es como, como en Los Simpson, ¿no? Un hechicero lo hizo, ¿no? Si no sabe, si algo no cuadra, un hechicero lo hizo, eso es eh, el Edipo en Freud, ¿no? Si algo no cuadra, es complejo de Edipo. Entonces, sí, de hecho, Emil, es algo que hablaba hace un momento del saber previo, ¿no? Del saber en el caso y el saber previo. Si uno lee bajo la lectura del Edipo, ya hay un saber previo que está leyendo el caso. No estamos leyendo el caso, sino lo estamos leyendo con unos lentes necesariamente que nos van a llevar a ese lugar. Y sí puede ser, o es, mejor dicho, un, un obstáculo dentro del análisis, porque eso entonces dirige al paciente a un lugar, que era lo que hablamos al inicio de la dirección de la cura, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a ir? Entonces, si bien ese tipo de análisis que los orienta a las cuestiones edípicas, eh, probablemente tendrá su finalidad. Freud lo decía en este texto precisamente de análisis terminable e interminable que les contaba. Freud termina diciendo, parafraseando su idea que después en otro texto la dirá, de la biología es el destino, ¿no? Entonces, para Freud es como el hombre tiene que dar cuenta en un fin de análisis que es un hombre y que no puede feminizarse, y la mujer tiene que darse cuenta que no tiene el falo, ¿no? Más o menos parafraseando así dice en ese texto. Hoy en día eso que dice es horrible, al menos yo lo pienso así, ¿no? Pero
En ese sentido, hacia allá camina ese fin de análisis. Pero para otro tipo de fin de análisis, eso por supuesto que va a ser un obstáculo. Ahora, el complejo de Edipo, a mi parecer, muy forzadamente, Lacan lo lee desde una tríada, del al menos tres, no de papá, mamá e hijo. Lo lee más bien con el problema de los tres cuerpos, ¿no? Y dice que siempre hay un tercero que interviene en la relación de dos, ¿no? Cuando yo hablo con ustedes, el otro interviene, ¿no? El otro que es el lenguaje. Incluso cuando hablo conmigo mismo, también el otro interviene como garante de la verdad, dice. Y a mi parecer es como Lacan trata de hacer entrar el complejo de Edipo en la teoría psicoanalítica, con este problema del tercero, ¿no? Pero me parece algo medio forzado por parte de Lacan. Al menos eso pasó en el seminario 1, ¿no? Ya después va a hablar en el seminario 2 y 4 sobre la cuestión del complejo de Edipo, ¿no? Pero bueno, eso rápidamente como respuesta, Emil. Sí, sí, es un obstáculo. Muchas gracias. Bueno, yo nada más como por último me gustaría agregar, en ese sentido, el fin del análisis, y otra vez retomando como estos conceptos de Lucianos, pudiera ir también apuntando a devenir cuerpos sin órganos, es decir, que el sujeto pueda realmente reconocer que su deseo está organizado por otras instituciones fuera de la familia. Uy, me lo pones un poco difícil, te voy a decir por qué. Porque tanto con Deleuze y Guattari soy un ignorante. No he leído mucho de ellos, he leído algunas críticas que hacen, pero soy muy ignorante en Deleuze y Guattari. Pero, al menos en el psicoanálisis de Lacan, lo que se busca, el fin de análisis, esta falta en ser, es la desarticulación del goce, ¿no? La desarticulación del goce, para hablarlo más preciso, sería la desarticulación de un saber, del ejercicio de un saber no sabido, ¿no? Es decir, de ese saber inconsciente. Ajá. Lo cual va a implicar que, que el sujeto quede abierto al deseo, ¿no? Al campo del otro. Habilitar el deseo. Y habilitar el deseo no quiere decir que ahora desee ciertas cosas, sino más bien que dé cuenta de que lo que desea hoy puede que mañana no lo desee. No sé si con eso puedo aportar algo a la pregunta. No sé si Noé podría decirnos también. Creo que Noé sí ha leído a Deleuze y Guattari. No lo sé. Creo, no, espero no meterte en problemas. Pero no puedo responder del todo, Emil, porque no conozco la teoría de Deleuze y Guattari con profundidad. Gracias, creo que sí, más o menos igual va respondiendo por donde iba más o menos teniendo duda. Gracias. No, ¿de qué? Dice, Lane tiene una pregunta. sí, dice, me gustaría puntualizar una conclusión que me hizo pensar esta charla. Si es que el principal problema, si el principal problema técnico en el psicoanálisis es el desconocimiento de las herramientas del dispositivo analítico. Por ello me gustaría saber si hay algún curso que podría recomendar. Ok, sí, eh, eso, el desconocimiento de las herramientas técnicas y no solo de eso, sino también, como decía al principio, por eso arranqué con eso, ¿no? El desconocimiento del fin de análisis eh, nos pierde, ¿no? Y añadido a eso, justo como decías, de las herramientas del dispositivo analítico. Y sí, bueno, no sé si Noé me dé chance de hacer un pequeño comercial, ¿no? Vamos a tener Claro, próximamente un, un curso en campo psicoanalítico, psicoanálisis en acción. Va a empezar dentro de 2 semanas, precisamente el 27, donde vamos a hablar precisamente de problemas técnicos, les digo rápidamente, van a ser 4 clases. La primera es hacia dónde va el análisis, es decir, la dirección de la cura. Apresurarse a entender no nos deja escuchar, es la segunda clase. Herramientas clínicas para no caer en el loop, ¿no? Esta idea de que el análisis no avanza.
Y la cuarta es la clase de la sugestión versus la interpretación. Esas van a ser las clases que vamos a tener ahí. Y de cualquier manera también hay cursos que ya se dieron anteriormente en Campo Psicoanalítico en la página de Patreon. La pueden encontrar en las redes sociales de Campo Psicoanalítico y bueno, perdón por el comercial, pero muchas gracias por la pregunta también, Boris Lane. Bueno, a mí sí me gustaría sumar precisamente una pregunta en esa misma línea. Este, por ejemplo, a lo mejor mi apreciación ha sido muy limitada y uno nunca puede generalizar su experiencia en general, en cualquier caso, ¿no? Sobre todo en redes. Pero, por ejemplo, ha habido un auge de terapias o divulgadores, ¿no? De las terapias de tercera generación, o de conductismo radical o terapias contextuales, ¿no? Y de alguna u otra manera, pues ha acrecentado en redes hacia las críticas al psicoanálisis, ¿no? Por obscurantista, por no dar cuenta de su metodología de trabajo. Y si bien es cierto, ¿no? Particularmente, a pesar de que a lo mejor los teóricos del psicoanálisis, pues sí, lo fundamentaron como tal y tienen sus críticas muy legítimas, en general, los que estamos bajo el gremio, pues no solemos dar cuenta, ¿no? De nuestra práctica o, no, o de nuestras intervenciones, o si utilizamos o comunicamos algo, siempre es muy autorreferencial, ¿no? Con nuestros mismos conceptos y no entramos en diálogo al respecto, ¿no? Y quería plantear, ¿no? Que, por ejemplo, aquí al menos, yo creo que a veces una de las problemáticas que hay en el psicoanálisis lacaniano, porque, por ejemplo, hace tiempo tuvimos la visita de profesor Carlos Pérez Soto, que es un profesor de física, ¿no? Pero que hace, pues, tiene un libro, un texto muy crítico a la situación de la psicología, pero más orientado hacia la economía, y economía política, el marxismo en general y Hegel. Pero el asunto aquí es que, sí, no, dice, no, te llevas el psicoanálisis lacaniano a una colonia, con vulnerabilidad económica y pues bueno, ¿tú crees que va a tener efectos? Digo, bueno, es cierto, hay problemas políticos, económicos que necesariamente no tienen que ser resueltos por la cuestión terapéutica o analítica, ¿no? Sí, sí, que hacer analogía a los dos, pero el asunto aquí es que yo creo que no, es posible trabajar, sí, el psicoanálisis lacaniano, ¿no? En ese sentido, pero sin, o sea, vaya, a lo que voy con esto es que creo que se puede democratizar un poquito y hacer accesible, sin necesariamente ser tan obscurantista, que es algo muy común en nuestro gremio, cuáles son los objetivos, qué es lo que qué es lo neurótico y qué es lo que no, inclusive a lo mejor puede sonar muy herético, pero plantearle explícitamente, no con una finalidad pedagógica, pero sí plantearle a los analizantes, pacientes, como quieran llamarle, ¿no? ¿Cuál es el método de trabajo? ¿Cómo? Si necesario. Algunos también, no, que bueno, es que esto intervendrá con la transferencia, muy puristas, pero bueno, no creo que se puede ser muy claro, ¿no? En ese sentido, ¿no? El exponer cómo uno puede trabajar. Claro, hay algo importante que dices, ¿no? Con la cuestión socioeconómica o geopolítica también. Y creo que eso entra en lo que les comentaba, ¿no? Hay problemas que no son neuróticos. El no tener un trabajo estable no es un problema neurótico. El no tener como dónde vivir, ¿no? El no tener como ciertas facilidades en la vida o ciertos privilegios no son problemas neuróticos. Y yo sí creo que el psicoanálisis ahí no sirve en eso, ¿no? Como dice Noé, tal vez hay otras instancias que no tienen que ver con lo psicológico, que pueden ayudar muchísimo más que lo psicológico. A veces, entonces nos veríamos encaminados a generar personas resilientes, ¿no? Ok, no tienes dinero, pues aguántate, ¿no? Digo, lo estoy haciendo muy vago y pido disculpas por eso, pero hay problemas que no son neuróticos. Y por eso les decía al final un poquito que, que el analista tiene que conocer los límites del psicoanálisis, ¿no? Y en ese sentido, como dice Noé, podemos ser claros. Y creo que a veces no somos claros porque no conocemos esos límites, ¿no? Porque no sabemos con qué trabajamos. En realidad trabajamos, o sea, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, el trastorno límite de la personalidad, ¿qué más está como de moda? Bueno, no digo de moda, pero porque es algo que más se comparte más, no lo digo en mal sentido. Sí. El TDA, TDAH, también la ansiedad generalizada, ¿no?
hay de esos problemas que tienen que ver sí con la neurosis. Y hay otros que no, o sea, de los mismos problemas, hay unos que no son neuróticos. Hay otros que sí tienen una neurosis ahí. Nuestra tarea es saber a qué nos referimos cuando hablamos de neurosis, por ejemplo, ¿no? Y si ese caso que llega es un caso, no persona, el caso, ese caso que llega es para el psicoanálisis o no lo es. Y ahí es donde tenemos que ser claros, primero con nosotros. Y si no somos claros con nosotros porque no sabemos, entonces nos toca ir a saber, ¿no? Nos toca a nosotros hacer nuestra chamba y decir, a ver, ¿este caso es psicoanalítico o no es psicoanalítico? ¿Es neurosis o no es neurosis? Y y sí, creo que hay otras disciplinas también, ¿no? Que atacan bastante el psicoanálisis y está bien, en cierto sentido, que sea atacado, bueno, con bases, ¿no? Porque yo algunos de los, o muchos de los ataques que yo veo son con la introducción de Freud dada por otra persona. Por ejemplo, yo tengo un libro que leí en la universidad que se llama, es de Calvin Hall. eh, Compendio de Psicología Freudiana se llama. Hice un libro malísimo. O sea, lo digo, no sé ni si lo digo en buen sentido o no, pero es un mal libro para conocer la teoría psicoanalítica, porque la reduce tanto, y no porque la reducción sea mala, sino porque se transgiversa y que muchas de las críticas hacia el psicoanálisis vienen desde esos lugares, desde esos libros, ¿no? Yo me leo un libro que según dice que es el psicoanálisis pues claro, es criticable, ¿no? O critican la figura de Freud, o sea, hay críticas que no son muy bien fundadas, ¿no? Este, Hay otras que le dan en el clavo, ¿no? Y que esas son las que tenemos que tomar en serio. Ajá. Pero no sé si más o menos, ¿no? Por ahí iba. Y no, definitivamente. Pero por ejemplo, yo sí te preguntaría un poquito, Alejandro, ¿cómo definirías tú un problema neurótico? Bueno, al menos yo podría pensarlo como algo que está por fuera de las facultades de la voluntad, en ese sentido. Pero sí sería, no sé, justo plantearle eso a los pacientes, analizantes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que ellos sepan que es un problema neurótico. Ajá. Bien. Eh, no sabe, por ejemplo, yo les explico el método, cómo trabajamos, ¿sí? A mis pacientes. No les explico que es un problema neurótico, que ahorita me hiciste pensarlo, ¿no? Si es necesario plantearlo, ¿no? Que medianamente lo hago, ¿no? O sea, el problema neurótico básicamente es, como decía Freud, una formación de compromiso. Hay algo establecido, ¿no? Hay un saber que no sabes, ni tú ni yo, paciente, analista, ¿no? Que de alguna manera ha tomado tanto sentido en tu vida, ¿no? Que por mucho que quieras o no quieras hacerlo, incluso que creas que quieres hacerlo, te genera sufrimiento. Ujú. El problema neurótico va un poco de eso. Uno se compromete inconscientemente a hacer algo, ¿no? Es decir, si Lacan dice que, que somos faltantes de ser, ¿no? Que no hay un ser en sí mismo, el neurótico lo que va a generar siempre, o que va a querer generar todo el tiempo, va a ser que haya un ser, ¿no? Que algo signifique algo, que haya algo coagulado. Y a veces ese algo, obviamente no viene de la persona, pero ese algo que se coaguló genera sufrimiento, ¿no? Cómo ser hombres, cómo ser mujeres, cómo ser un hijo, cómo ser un padre, cómo ser abuelo, cómo ser bla, bla, bla. Todo ese tipo de cosas generan sufrimiento, pero la persona está comprometida con su ser, con eso que se dice que es su ser, ¿no? Y lo que se genera eso, o lo que eso genera, es el goce, ¿no? El ejercicio del goce. Es decir, uno ejercita, el goce no es ninguna satisfacción, uno ejercita este saber inconsciente una y otra vez sin saberlo.
¿no? Entonces, no sé si esto se le puede explicar exactamente al paciente, pero sí lo que al menos puedo decir es decirle al paciente, creo que a usted le pasa algo, ¿no? Que no sabemos muy bien, lo vamos a descubrir, pero que es inconsciente, ¿no? Al menos eso es lo que llego a decir a los pacientes, en dado caso. Pero la neurosis va en esa formación de compromiso. Creo que para explicar un poco la neurosis, aunque pueda ser un poco pajado, todos los que estamos aquí, al menos, o eso creo, somos analistas o tenemos algo que ver con el psicoanálisis, y más o menos vamos entendiendo, ¿no? Pero si te llega y no lo digo en forma despectiva, pero un panadero, un ingeniero, ¿no? Pues no sé si pueda, o sea, si entienda del todo esto que explico, ¿no? Es como cuando vamos al médico y nos explican o nos dan un diagnóstico y nosotros decimos, bueno, ok, tengo esto, ¿no? ¿Qué es? No sé, ¿saben? Pero me lo explicó el doctor, pero no lo sé, ¿no? Solo sé que tengo esto. Entonces no sé si es igual la idea. No sé qué piensan los demás. Igual alguien de por acá me gustaría, si hay alguien que puede proponer algo o que tiene otro punto de vista, aunque sea contrario, no importa, estaría bueno que lo dijeran. O si hay alguna otra pregunta, claro. Con confianza pueden activar su micrófono, quien tenga alguna duda, algún comentario o abonar lo mismo. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Ah, vale, perfecto. Am, ¿Qué tal? Tengo una duda respecto de cómo se piensa o cómo se trabaja cuando el problema es indudablemente real. Por decir, pongamos por ejemplo, que nos llega una persona que dice que no puede obtener un ascenso en su trabajo, no puede obtener un ascenso, siempre hace los deberes, lo que sea, y por alguna razón nunca le dan el ascenso. Y lo que se repite en eso es que aparentemente, bueno, hay un motivo racial, digamos, sufre discriminación, ¿no? Ya sea por su color de piel, bueno, en ese caso, o por su sexualidad, o vaya, cuando es indudablemente algo que sufre por la sociedad, por el mundo, por el momento de la historia, independientemente de que haya un fantasma o que alguien actúe de una forma y otro de otro. ¿Cómo se piensa cuando el problema realmente pasa en el mundo, por así decirlo? Creo, y tal vez no va a ser una respuesta satisfactoria, este, pero creo que el psicoanálisis no tiene cabida ahí, ¿no? Es decir, como les decía, ¿no? Y les vengo diciendo en la charla, el psicoanálisis es para problemas neuróticos. Eso no es, lo dices bien, no es un problema neurótico. Este, y tal vez ahí eh, entren otras disciplinas u otras disciplinas sean mucho mejores que el psicoanálisis para ayudar en esos casos. Yo sí creo que otras disciplinas dentro del mundo sí, ¿no? O sea, conductismo, interconductismo, cognitivo-conductual, sistémico, en ocasiones pueden ayudar muchísimo más que un psicoanalista. Yo sé que esto tal vez no sé si lo han escuchado antes, pero yo sí lo creo, ¿no? Este, y no es un balazo en el pie porque precisamente lo que les decía es, nuestro método es infalible en la neurosis, si está bien aplicado, claro, ¿no? En las mejores condiciones, nuestro método en la neurosis es infalible. Pero hay problemas, como decía Diego, que no son neuróticos y ahí es donde cojeamos, ¿no? Y por eso les decía, es importante saber nuestro límite, hasta dónde llega el psicoanálisis. Entonces, Diego, ¿cómo abordar un problema así? No, yo no sabría porque justamente yo no, en ese caso, yo no aceptaría el caso, ¿no? Yo le diría, no sé, lo canalizaría con un psicólogo, tal vez pudiera ayudarle más, ¿no? Eh, si eso me llega en la primera entrevista, eso que me dices, esa información, le daría una segunda entrevista, ¿no? Para ver si hay un problema neurótico o no. Si no lo hay, pues ahora sí, al menos yo en lo personal, lo canalizo con alguien que tal vez esté más competente,
que tenga más herramientas que el psicoanálisis. No sé si con eso. Yo dije que tal vez no iba a ser satisfactoria la respuesta, ¿eh? No sé si con eso contesté, Diego. O igual y alguien puede tener otra pregunta, otra respuesta. Claro, sí, muchas gracias, primeramente. Fíjate que he estado pensando justo en estos temas y no sé si será que seguramente en tiempos de Freud también sufrían de las condiciones del tiempo, ¿verdad? Pero no sé si es que antes, por así decirlo, se sufría más de neurosis o si justo ahora eh, las poblaciones que no se ajustan a lo, por así decirlo, lo heteronormativo o lo normal, entre comillas, o lo que se va repitiendo lo que uno piensa cuando piensa en una persona, eh, no sé si es que ahora somos más conscientes de lo que afecta lo político, lo histórico y vaya, todos estos temas. Y no sé si nosotros mismos en nuestra teoría estamos imposibilitados a leer cosas justamente por esta barrera que tú mencionas de que no podemos trabajar ahí. Y en ese caso, me parece que será pertinente, como bien dices, que se delimite nuestro campo de trabajo, porque cuánto mal no podría ser uno sin hacerlo a propósito, ¿verdad? Pero Claro, manteniendo a esa persona en un proceso, quitándole pues dinero, suena feo, ¿no? Pero tiempo, ¿no? También muy importante. Y el tiempo no se recupera. claro. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Cuando digo que el psicoanálisis no sirve, digo que no sirve, o sea, en esos casos, tal vez no sirve como teoría en la terapia, ¿no? Tiene muchas cosas tal vez que decirle a otras disciplinas, que aportarle en otros sentidos, ¿no? Lo ha hecho desde el inicio con la filosofía, con el arte, ¿no? Incluso Freud hablaba que con la religión, ¿no? Este, pero el psicoanálisis ha aportado a otros campos, ¿no? A la antropología, este, y está buenísimo que pueda haber eso, ¿no? Yo lo digo desde donde yo trabajo, que yo trabajo en la clínica, entonces desde ahí podríamos decir que sí, lo dices bien, Diego, creo que a veces hasta puede perjudicar a las personas, tanto como en tiempo como en dinero, y por eso tenemos que saber los analistas hasta dónde llegamos, ¿no? ¿Cuál es la delimitación de nuestro campo? Y entonces tomar a un paciente o no, porque tienes toda la razón, podemos hacer ese mal sin querer, ¿no? Ahora, que haya más o menos neurosis, yo no creo que haya menos neurosis, sino que esos problemas, tal vez esos problemas tienen más visibilidad hoy, los otros problemas que dices, ¿no? Este, esos otros problemas tienen más visibilidad el día de hoy, lo cual no quiere decir que haya más o menos neurosis, ¿no? Y Freud lo hizo o se deslindó de esos problemas de una manera un poquito fea, ¿no? Freud decía que en Consejos al Médico menciona que el psicoanálisis no sirve para gente de escasos recursos. Este, la voy a arruinar un poco porque no me acuerdo con exactitud, pero dice que no sirve para gente de escasos de recursos porque ellos no podrían como asociar bien, ¿no? Porque están tan preocupados por no tener dinero que irían a hacer otras cosas, ¿no? O sea, Freud se deslinda de los pobres no son para el psicoanálisis, ¿no? Cosa que no es cierto, ¿no? El hecho de que haya pobreza no quiere decir que no haya neurosis. El problema se extiende a otros lugares, ¿no? Y que probablemente ciertas poblaciones o ciertos problemas, como decía Diego, de la vida real, o más reales, mejor dicho, digo entre comillas porque para mí la idea de realidad se queda corta, ¿no? Pero, pero a veces hay otros problemas que justo, ¿no? No podemos abordar. Muchas gracias, Diego. Me pareció muy valiosa la idea. No sé si alguien más quiere aportar sobre esto, tenga alguna otra duda. ¿Y alguien más quisiera abonar algún comentario, alguna pregunta? Bien.
Bueno, yo sí quisiera sumar un poquito esta cuestión. Este, por ejemplo, es que sí, es algo complicado, ¿no? Inclusive transmitir esta cuestión de la idea de un síntoma neurótico, ¿no? De un problema neurótico en ese sentido, ¿no? Por eso yo abogaba, ¿no? Como, digo, a lo mejor, ya, porque estamos aquí dentro del campo, ¿no? El problema neurótico o el síntoma neurótico, pues es replicable, ¿no? Se repite, ¿no? En otros campos, se puede asociar a otra escena, ¿no? En algún punto, y es por ejemplo, en el caso que propone, digo, pues sí, no, es un problema muy específico de discriminación laboral y que pues, difícilmente se podría replicar en otra escena, ¿no? Este, Ah, ya, sí, ahora sí no lo podemos asociar a otras escenas de discriminación, por ahí puede surgir, ¿no? Un tema neurótico en ese aspecto, ¿no? Que no quiere decir que no sean problemas reales, ¿no? Pero que allá se podría abordar como dentro del método psicoanalítico propiamente, ¿no? Creo que a lo mejor va por esa línea, ¿no? exacto. Sí, 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 yo de acuerdo contigo, ¿no? Creo que, y me gustó la idea, ¿no? El que sea neurótico no es un problema que no sea real, ¿no? Por eso también decía la realidad entre comillas. Pero también se entiende cómo lo explicaba Diego, ¿no? O sea, no sé si un problema más concreto, no neurótico, no sé cómo llamarlo, pero sí, el hecho de que haya ese tipo de problemas no quiere decir que no haya neurosis ahí también, a veces, ¿no? Pero si puntualmente dice, como el ejemplo de Diego, ¿no? No me quieren subir de puesto por una cuestión racial, este, pues no sé, lo mandas a derechos humanos mejor o algo así, porque hay otras instancias que pueden ayudar muchísimo más que nosotros, ¿no? Bien, no sé si Diego hace rato prendió su cámara, no sé si tenía otra pregunta o... Bueno, si están de acuerdo, damos pie a una última pregunta para ir cerrando. Bien, la última pregunta de hoy. Eh, ¿Qué tal? Bueno, si nadie toma la palabra, la Dale, tomo dale. yo. Eh, Me parece que una de las grandezas de Freud fue que siempre, como mencionan, mantuvo conversación con otras disciplinas, con la antropología, con la sociología, bueno, con un montón. Y no sé si justo parece que ahora, tanto en la universidad como los analistas, parece que solo leen de psicoanálisis y no leen otras cosas. Y bueno, aquí más que pregunta, quizás sería una recomendación. O sea, vaya, pedir una recomendación. Si nos puedes recomendar algunos textos no necesariamente psicoanalíticos, pero que capaz serán buenos para la clínica. Bien, buena idea. Eh, por ejemplo, voy a verme algo lacaniano en este sentido, pero sí voy a recomendar algunos textos diferentes que no sean de psicoanálisis. Por ejemplo, Pablo Amster, Teoría de Juego, ¿no? Teoría de Juego es un muy buen libro para, justamente hay algo que Lacan habla de la teoría de juego en muchas ocasiones, precisamente como para hablar del tiempo, del el tiempo en el que nosotros intervenimos, por ejemplo, ¿no? Y la teoría de juego nos ayuda a entender algunas de las cosas, algunas de las formas de intervenir, al menos planteadas desde Lacan. Este sería un gran libro. Si hay alguien que le recomiendo aparte, es a este autor, Pablo Amster. Es un matemático que este, se centraliza también o que hace aportaciones al psicoanálisis. Entonces, este libro me parece bastante bueno, sería una de las recomendaciones. Otra, obviamente, Michel Foucault, para mí, Michel Foucault es indispensable también en esto, ¿no? Historia de la locura en época clásica, las palabras y las cosas, ¿no? Este, también, no lo encuentro en un segundo, que como está un poco más pequeño, no lo veía.
Evidencia y extrañeza, de René Guittard. También es un muy buen libro para, si bien no es necesariamente para la clínica, pero nos ayuda un poco a entender la teoría lacaniana, aunque el título dice Matemática, Psicoanálisis de Descartes y Freud, no habla en realidad de Freud, habla de Lacan. No sé si puso a Freud como por añadidura y para que sea por marketing, ¿no? Pero, pero justamente este libro nos ayuda a entender también la idea de lo que el psicoanálisis puede o no aportarle, por ejemplo, al campo matemático. Y si bien no tiene tanto que aportarle, pero las matemáticas sí tienen que aportarle al psicoanálisis. Entonces, este libro también se los puedo recomendar. René Guittard, Evidencia y Extrañeza. Y por último, uno que es de Austin, ¿no? Cómo hacer cosas con palabras. Este también es un buen libro, que nos ayuda a la idea de justo cómo construir ese saber inconsciente, ¿no? Entonces, tal vez sería las recomendaciones que yo les daría. No se pierda a Foucault, ¿no? A veces es un poco tedioso de leer, pero es muy bueno, ¿no? Depende del texto, obviamente. Cuando son como charlas, como la de los anormales, ahí como que, ¿no? Te cansa un poco, pero se puede lograr. Judith Butler, eh, otra persona que también me gusta mucho es esta Paul Preciado, y ya, sería lo que les podría recomendar. No sé si Noé puede recomendar algo más, o alguien le gustaría traer por acá una recomendación, estaría muy bien. Y no, definitivamente Paul Preciado, unas críticas muy interesantes y necesarias para el gremio. Yo sumaría bastante, de verdad, a Eva Illouz, que es una interlocutora muy buena, realmente del campo psicoanalítico en general. Este, a, a lo mejor es un tema un poco más complicado, pero creo que sirve muy bien para delimitar el campo de acción del psicoanálisis. Hay un filósofo muy francés de moda, ¿no? En ese aspecto, Quentin Meliassou, en Después de la finitud, trabaja mucho esta cuestión pues, de lo absoluto y lo correlativo, y pues bueno, está muy bueno, yo creo, y que pueda abonar precisamente a la ontología de las matemáticas con estas cuestiones con las que se puede articular el mismo psicoanálisis. Este era el librito que dice Noé. Yo soy el monstruo que os habla. Una crítica casi perfecta del psicoanálisis. Y digo casi porque la idea de generar sujetos mutantes, no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es un muy buen libro y una muy buena crítica al psicoanálisis. No sé si a alguien más le gustaría recomendar algo en dado caso, y si no, pues dejamos por acá. Bueno, pues me parece que vamos a cerrar en este momento. No sin antes agradecerte, pues, por la conversación y el diálogo y por las recomendaciones. Además, pues los invito a que se sumen a el curso que va a tener próximo, en campo psicoanalítico. Yo formo parte inclusive del mismo. Y pues bueno, te agradecemos mucho, Alejandro. Esperemos que tengamos algunas otras charlas en el futuro, si tienes disposición y estás de acuerdo. Claro que sí. Y pues bueno, también esperamos con ansias tu libro. Sí, próximamente, esperen ahí una pequeña sorpresa. La primicia a Noé, se la doy aquí al equipo de GECAR, ¿no? Próximamente va a haber un libro, La teoría del significante. Este año sale, así que espérenlo y ahí nos vemos, ¿vale? Muchas gracias y por cualquier cosa estamos en Campo Psicoanalítico. Gracias. Bye. Gracias, que tengan buena noche. Gracias, buenas noches.